Entonces, un ejemplo de retroalimentación en un mecanismo que ya hemos conversado por aquí, como para que lo asentemos más con lo que estamos conversando. Tenemos quimiorreceptores en los vasos sanguíneos que detectan los niveles de glucosa. Y estos receptores detectan que hay un aumento en los niveles de glucosa sanguínea. Por lo tanto, la señal que se va a producir, va a haber una retroalimentación frente a esta información, la cual debe ser de que tiene que empezar a producirse. El organismo entonces detecta a través de receptores sanguíneos que hay altos niveles de glucosa. ¿Al individuo le sirve la glucosa en la sangre? No, la glucosa yo la necesito dentro de las células. Por lo tanto, la retroalimentación positiva va a ser enviar una señal para que se empiece a producir insulina. O si queremos ser más estrictos, para que empiecen a aumentarse los niveles de insulina, porque la insulina siempre se está produciendo, pero que aumenten los niveles, porque necesito una urgencia de ingresar mayor cantidad de glucosa a la célula. Entonces, se envía una información al páncreas, el páncreas comienza a producir mayor cantidad de insulina, ¿y cuál va a ser el efecto de esto? Claro, porque la glucosa va a empezar a ingresar a la célula por la acción de la insulina, y finalmente los niveles de glicemia van a volver a los rangos normales. Y en ese minuto, los mismos receptores de glucosa van a detectar que ahora ya los niveles volvieron a rangos normales y por lo tanto se va a inhibir la producción de insulina porque yo ya no necesito que se produzca más insulina. Entonces aquí tenemos, en el primer caso, cuando se estimuló la producción de insulina, feedback positivo, pero cuando ya el problema se soluciona, debo frenar, debo cambiar la acción. Ahora se inhibe la producción. Un ejemplo como bien simple. ¿Sí? Si alguien no dice, no, de nuevo. Pero ojo que esto en realidad no termina acá porque los receptores de glucosa siempre están midiendo. Y cualquier alza de glicemia, retroalimentación positiva, producto de insulina, por favor, de nuevo. Yo le aviso cuando ya no se necesite más, retroalimentación negativa. Y eso con todos los mecanismos regulatorios, temperatura corporal, hidratación, frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno, CO2, todo funciona con este mecanismo. Alguien que detecta el problema, una vía que lleva la información para que el sistema nervioso decida, en realidad no decida porque esto ya está definido, pero que genere la respuesta que corresponda, otra vía nerviosa que lleve la información y un lugar donde se genere el efecto. En este caso el efecto ¿dónde se produce? En el páncreas, porque empieza a producir mayor cantidad de insulina. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas partes que... Esta estructura es la que nosotros llamamos arco reflejo. Este era el ejemplo de la mano que se quema con la vela, ¿sí? Tenemos un receptor que detecta el aumento de temperatura, pero el aumento de temperatura importante, porque si no pasaríamos al lado de cualquier cosa más o menos tibia y estaríamos saltando cada rato. Tiene que haber un nivel importante que en el fondo se interprete como que se está produciendo un daño en el tejido y por lo tanto yo necesito reaccionar retirando la mano. Cuando se detecta esa señal, una intensidad de calor, vamos a ver que los receptores detectan intensidades de estímulo, a través de una vía nerviosa, que siempre es una neurona, como es una neurona que recibe información, es una neurona sensitiva, ¿sí? Lleva la información a los centros integradores. El centro integrador siempre es parte del sistema nervioso central.
Que en el caso del arco reflejo basta con la médula espinal porque es un reflejo muy simple, no hay que generar una respuesta muy elaborada, no requiere mucha información para generar la respuesta de retirar la mano de la fuente de calor. Y una vez que el centro integrador tiene la información necesaria para generar la respuesta adecuada, a través de otra vía nerviosa, en este caso una neurona motora, ¿sí?, se va a generar la acción, aquí está mal escrito, es efector. Sí, efector, perdón. La información llega al efector porque es donde se genera el efecto. ¿Sí? Y aquí también anoten al lado, el efector siempre es una glándula o un músculo. El efector siempre es una glándula o un músculo. Y ahí se genera el efecto. Si lo aplicáramos al ejemplo anterior, el receptor son quimioreceptores que miden glucosa. El centro integrador sería el hipotálamo. Y el efector, páncreas, libera insulina, y mientras produce mucha insulina, de repente llega una nueva señal, glucosa normal, y el centro integrador envía una señal inhibitoria para que el páncreas deje de producir insulina. Siempre van a ser estas 5 partes las que explican todo el mecanismo. Pero sigue siendo como un receptor. Aquí está mal escrito, lo voy a cambiar. La última parte del arco es el efector, ¿cierto? Porque es donde se genera el efecto. Oh, perdón. Eso. Por ejemplo, otra función, otro reflejo, el reflejo pupilar. Se coloco la linterna en un ojo. ¿Qué debe pasar con la pupila de ese ojo? Se contrae, ¿sí? ¿Dónde está el receptor para ese reflejo? En la retina. Fotorreceptores de la retina. Vía aferente, nervio óptico, centro integrador, corteza visual, tronco encefálico, el cual, dependiendo de la intensidad de luz, va a generar una respuesta, y aquí es un poco más complejo porque dependiendo si el sistema nervioso que está estimulando, lo vamos a ver a continuación, es el sistema simpático o parasimpático, porque uno contrae y el otro dilata, las vías diferentes pueden ser diferentes, pero el efector es el mismo, que el músculo de Lewis. Solo que sea el sistema simpático el que manda la señal, la pupila se dilata. En una palabra, pupila dilatada. ¿Sí? Midriasis, ¿sí? Midriasis y miosis. No confundir la miosis con la miasis. ¿Sí? ¿Qué es la miasis? Lo de la larva de boca. Es sin larva de boca. Sí. Pupila dilatada, midriasis. Pupila contraída, miosis. Eso cuando hablan de agentes midriáticos, son gotas que se utilizan en los exámenes oftalmológicos. Para poder examinar el fondo de ojo tienen que dilatarte las pupilas para poder observar bien hacia gotas de atropina. En el caso del músculo de la pupila, ¿dónde se...? Porque la respuesta va a ser en ambos ojos. Sí. ¿Dónde se hace la bifurcación? Es que anatómica La la respuesta. O sea, la bifurcación, o sea, viene por la vía aferente, en algún minuto tiene que abrir hacia ambos laterales. ¿Dónde pasa eso? ¿Eso es un paso entre medio o es un...
anatómicamente, así como tenemos dos nervios ópticos, que después, es que no recuerdo anatómicamente dónde, qué nervio exactamente. Pero en el que es más Ahí ya, ahí En el, ya. sí, en el nervio óptico, pero la información de vuelta no vuelve por el nervio óptico, vuelve por otros nervios. Y ahora no podría precisar cuál es exactamente. Sí, por eso, la vía aferente es el nervio óptico, la vía eferente, pero mira, Hay cinco. no nos atrasamos porque esto lo vamos a ver después, cuando lo veamos después. En la alimentación, claro, debe haber algo. Ya va a ser más fácil. Que hace que Es que hacer más, se fija, aquí por ejemplo, solo adelantando. Oculomotor. Como el control del reflejo pupilar junta las 5 partes. ¿Cuál es el receptor? Retina, vía aferente, el segundo par que es el óptico. Este es el núcleo que está en el tronco encefálico, que el Edinger-Westphal, y la vía eferente el tercer par, esa era su pregunta. ¿Y cuál es el efecto? Los músculos pupilares. El control de la respiración, 5 partes. Presión sanguínea, 5. Todo se regula se regula de esta forma. Y por lo tanto es más fácil aprender. ¿Ustedes son los que se compartieron el PowerPoint? Sí, sí. Sí. Ahora, estos dos sistemas nerviosos, estos dos sistemas que trabajan de manera tan interconectada como el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿cuál creen ustedes que es más importante? O en realidad, de todos los sistemas del organismo, ¿cuál creen que es más importante? El nervioso. ¿Alguien opina distinto? El endocrino, yo. Ya, a ver, el endocrino, no, pero el más nervioso. Tiene que existir. ¿Por qué el endocrino? Porque ese, como dice usted, es el efector. O sea, están ahí las glándulas, están ahí donde se van a producir las respuestas que van a alimentar el sistema. Bueno, el efector son músculos o glándulas. ¿Sí? Claro, dice, pero si nadie le comunica eso, que es el sistema nervioso, ¿cómo reacciona? Pero sin receptor no hay efector. ¿Alguien no tiene un sistema distinto? ¿Considera que es más importante o no? Yo creo que es nervioso porque el endocrino de cierta manera con la farmacología hemos podido complejizar los problemas que pueden presentar. Ahora, el sistema nervioso, ¿cómo nosotros lo dominamos y lo manejamos? Con los neurotransmisores. Por ejemplo, los medicamentos contra la depresión que hacen recaptación de neurotransmisores o aumentan los niveles. Todo es manejable. Pero ojo, no solo entre estos dos, en general, de todo el organismo. ¿Piensan que el nervioso es más importante? Es que van a tener una importancia similar. Porque si el uno depende del otro. Porque en otra sección decían que creo que es el sistema circulatorio, porque el sistema nervioso, si no recibe sangre, no funciona el sistema nervioso. Sin irrigación, el sistema nervioso muere. Claro, y entonces decía, no, pero es que si sin el sistema nervioso el corazón no se contraería. Claro, entonces, claro, al final ninguno. Que uno busca el equilibrio. O sea, pueden funcionar, pero. Sí. Ahora, finalmente, no hay uno más importante, ¿cierto? Hay sistemas que sí, su falla puede, pero si falla el corazón también se muere todo. Es una pregunta por joder, no, en realidad, porque. Gracias, te va a perder 5 minutos de vida. Claro, ¿para qué hacer ahora? No, pero en realidad es para soltar la neurona, ¿hiciste? Julio, para pensar.
Un poco apunta que aquí no se trata esta tabla de comparar cuál sistema es mejor, ni cuál es más eficiente. Porque ambos son complementarios, igual que todos los sistemas de un organismo, como veíamos en el dibujo del caballo. Todos son importantes, hasta el reproductivo. Todos. Ahora, ¿hay algunos órganos de los cuales podemos prescindir? Sí. Por ejemplo, el vaso, sí. Nos duele, pero podemos prescindir del vaso. La mitad de uno, Ya un riñón, podemos sacrificar un riñón. El sistema reproductor, claro. Si fuera necesario, se puede vivir sin sistema reproductor. Es más chiste, pero no se puede. La vesícula biliar, por ejemplo, se la sacan muchas veces. El apéndice, sí, buen punto. Bueno, pero haciendo una comparación entre los dos sistemas. ¿Cómo transmite información el sistema nervioso? A través de impulsos eléctricos, pero también neurotransmisores, que es la forma en que brinca la información de una neurona a otra. En cambio, ¿cómo envía la información al sistema endocrino? A través de sustancias químicas que son las hormonas. ¿Sí? ¿Por cuál vía se transmite la información? En el caso de la respuesta nerviosa, la neurona y el axón, que es el principal generador del impulso nervioso. En cambio, ¿cómo se transmite la información en el sistema endocrino? A través de los vasos del sistema circulatorio. Y eso inmediatamente genera una diferencia en la velocidad en que se transmite la información. El sistema nervioso, claramente, como es un cable directo que lleva la información a una gran velocidad, no hay posibilidad de desviar, que la información se desvíe. La información ocurre en menos de un segundo. Es decir, cuando vemos el ejemplo de quemarnos la mano, cuando tú te das cuenta que te quemaste la mano ya la retiraste. Así de rápido. En cambio, el sistema endocrino, de momento que las hormonas tienen que caer al sistema circulatorio, perdón, tienen que seguir el ritmo de este sistema para recién llegar al lugar donde genera la información. En ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes toman un antiinflamatorio, un analgésico por un dolor de rodilla, ¿sí? El fármaco, en cuanto ustedes lo toman y se absorbe a nivel del intestino y pasa a la sangre, ¿se va directo a la rodilla? No, ¿cierto? No es teledirigido. ¿Y entonces cómo funciona el analgésico en la rodilla? Sí, hice mal la pregunta. Porque yo tomo el analgésico y aunque no es para la rodilla específicamente, a la media hora, ya no me duele la rodilla. Sí, pero mi pregunta es ¿cómo llega a la rodilla? No cómo llega. Vale. El tema es... Sí. Pero no es por el tema de la cascada. No, es que no es el mecanismo, no sé. Planteame el tema. No. Yo me equivoqué. Hagamos una lista y nos vamos. Quedo con lo que viene a ver. Las personas, por ejemplo, sufren un accidente y se dañan los neurotransmisores, la secreción de hormonas se afecta, ¿cierto? O sea, los neurotransmisores, lo que se pueden dañar son las neuronas. Porque las neuronas son las que tienen en su interior los neurotransmisores y los liberan para que pase a la otra neurona. Pero supongamos una lesión en que me corto el nervio que inerva la pierna, el nervio principal, o la médula espinal, por ejemplo. ¿Ya? La pregunta es, si se inhibe, sí. Porque para que una glándula endocrina secrete insulina, la información le llega por el sistema nervioso. Por lo tanto, si el nervio que inerva tal glándula se corta y se lesiona, esa glándula queda inoperante. No porque no funcione, sino que no le llega nunca información. Al final termina además atrofiándose. No, a lo que yo quería ir con la otra pregunta es que ese analgésico que ustedes toman en realidad se distribuye por todo el organismo, ¿cierto? Y además justo llega a la rodilla, que es lo que yo necesito, que es lo que me duele.
Pero para lograr eso, la dosis que yo debo administrar debe ser lo suficientemente alta para asegurarme de que llegue a todas las partes del organismo y además justo toque a donde a mí me interesa. Porque muchos toman ese mismo analgésico para el dolor de cabeza, otro para la rodilla, otro para el codo. Eso obliga a que las dosis para que ese efecto se logre sean muy altas. En el caso del sistema endocrino, para que la hormona, la insulina, por ejemplo, no va teledirigida bueno, es distinto, pero la TSH estimula la tiroides, por ejemplo. Es una hormona que estimula la tiroides. Esa hormona no va directo a la tiroides, esa TSH viaja hasta por el dedo gordo del pie y además llega a la tiroides. Es decir, la hormona, y aquí va el siguiente punto, concentración de la molécula que transmite la información. En el caso de las hormonas tienen que ser altos volúmenes, altas cantidades de hormonas para asegurarme de que la hormona llegue al lugar donde genera el efecto. Porque aunque nosotros cuando hablamos de una hormona decimos esta hormona actúa en tal parte, no es que sea específica y tenga una afinidad única por ese tejido. En cambio, el sistema nervioso, la concentración de las moléculas que transmiten la información, los neurotransmisores, son ínfimos porque el cable es tan definido, no hay forma de desviarse, que basta una pequeña cantidad de neurotransmisores para que la información viaje. Por eso en el caso del dolor de la rodilla, es mucho mejor tomando en cuenta los efectos secundarios, que muchas veces vienen por el hecho de tener que tomar una alta dosis para lograr el efecto. Es mejor, por ejemplo, un analgésico local, con crema. Por ejemplo. ¿De qué depende que el órgano se vaya adaptando al medicamento para que vaya haciendo su efecto? O sea, eso es lo que pregunta Julio. Que tiene cara Rodrigo, por eso. Dígale a Rodrigo, Dígale que no. Primero, por eso el analgésico o los antiinflamatorios le dicen tómese una pastilla y listo. No, pues hay que mantener un ritmo horario, una frecuencia y por cierta cantidad de días, porque lo que se tiene que alcanzar es una concentración plasmática mínima para que logre el efecto. Por ejemplo, yo tomo ibuprofeno, recetaron de 500, no me hizo nada. Y yo por las mías compré de 1000, a los 3 meses recién me dio un efecto. O sea, a nivelar el daño. Eso explica muchas cosas. Lo que pasa es que eso se basa en la frase que nos enseña. ¿El panca se tiene que ir adaptando a la concentración del medicamento? O sea, lo que pasa es que el hipoglucina no actúa en el páncreas. El hipoglucina actúa a nivel de los receptores celulares que interactúan con la insulina. Por lo tanto, facilita la acción de la insulina, porque generalmente, ¿cuál es el problema en este caso? Que hay una resistencia a la insulina. ¿Y qué significa resistencia a la insulina? Que hay factores que intervienen porque la insulina toma la glucosa para ayudarla a entrar a la célula. Y en estos receptores algo interfiere, por eso hay una resistencia al efecto de la insulina. Lo que hace el hipoglucina es facilitar esta acción, por lo tanto la insulina es más eficiente en su efecto. Pero que tú a lo mejor, o sea, primero, el daño, en el caso de la resistencia a la insulina es como el paso previo a la diabetes, ¿cierto? A la diabetes mellitus. Los grados de daño son diferentes en todos los individuos de manera... son diferentes. Por lo tanto, para un mismo diagnóstico tú podrías requerir una dosis diferente a... no me acuerdo los nombres, perdón. José. Julio y José, mira. La dupla ojo. Por lo tanto, las dosis que pueden requerir son diferentes, primero, porque el grado de daño o de avance de la enfermedad puede ser diferente. Y segundo, porque su funcionamiento es diferente. Recuerden esa frase que no existen enfermedades, existen enfermos. Por eso la receta en la medicina no existe, porque el tratamiento que para ti anduvo muy bien, aunque tenga el mismo diagnóstico, puede ser diferente en términos de dosis, de frecuencia. Supongamos que fuera alérgico al hipoglucina. Tendrías que usar otro fármaco solo porque tu particularidad es que eres alérgico a un fármaco. Entonces, las dosis que se establecen, que tú puedes leer en un vademecum, cuál es la dosis para el adulto, son dosis estandarizadas.
que siempre tienen que ser ajustadas dependiendo desde el peso corporal del individuo, de la edad del individuo, e incluso la aspirina. De 0 a 3 años la dosis esta, de 3 a 6, porque también las vías que metabolizan los fármacos también van madurando y van cambiando con la edad del paciente. Aquí yo creo que lo más importante, por ejemplo, el caso que tú me planteas, que pongas tu glucómetro y te midas tu glicemia regularmente, porque aumentar la dosis puede que te pases para el lado contrario y empieces con los niveles de glucosa un poco más bajos. Entonces, por la suya, compras un glucómetro y se mide. Ojo con eso. Es el problema de la automedicación, ¿cierto? Y el gran problema de la diabetes es que no da signos. Tú no te das cuenta hasta cuando ya te empiezas a descompensar de manera importante. Pero las dosis, por eso, y en los pacientes lo mismo. Uno parte con dosis estándares y hay que ajustar. Las dosis son por kilos de peso en general, ¿cierto? Pero más allá del peso corporal, la necesidad de cada individuo es diferente. Y si tomamos en cuenta, ¿cuándo hay que tomar más en cuenta en esto? Cuando hay fármacos que uno sabe que tienen efectos secundarios importantes, como por ejemplo, el primer ejemplo que se me viene a la mente, los antibióticos, como la gentamicina, se sabe que provocan daño renal y daño al oído. Eso no dice, chuta, entonces no lo uso. No, úselo, pero cuidado con las dosis porque este antibiótico anda muy bien contra tales microorganismos, por ejemplo. Use pero no use, o seguimiento, control, o reduzca un poco las dosis. ¿De acuerdo? Entonces, el momento que todo fármaco tiene demasiados efectos secundarios, debemos monitorizar el efecto de los tratamientos. ¿Sí? Hacerle seguimiento a los pacientes, lo que hablamos al principio se ve muy bien. Hoy si día me llamó el veterinario porque está preocupado cómo sigue la Luli. No sé. ¿Qué más se llama Luli aquí? Y por último, la permanencia del efecto. Así como el sistema nervioso genera respuestas en milisegundos, la respuesta desaparece inmediatamente. La gracia es que en el sistema nervioso viene un impulso tras otro, por lo tanto se ve como un efecto continuo. En cambio, el sistema endocrino, como las hormonas vienen navegando por el sistema circulatorio, demoran más en llegar, su efecto también es más a largo plazo. Entonces aquí tenemos dos sistemas que a primera vista uno diría, oye, el sistema nervioso le pega, es mucho más eficiente que el endocrino, pero son complementarios. O sea, yo necesito también un efecto más a largo plazo, más lento, no tan dirigido, y el sistema nervioso también nos entrega rapidez, especificidad en el efecto. El sistema nervioso, si uno lo clasifica anatómicamente, está formado por dos grandes partes. Un sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que es toda esta red de nervios, siempre veamos también como el sistema eléctrico de una casa, toda esta red eléctrica que recibe información. Lo que hace el sistema nervioso periférico es le lleva información al sistema nervioso para que decida qué es lo que hay que hacer, y una vez que lo decide, yo mismo le llevo la información de vuelta. En términos de nuestras 5 partes, lo único que es parte del sistema nervioso central es el centro integrador. En cambio, el receptor, vía eferente y efector son parte del sistema nervioso periférico. ¿Ya? El centro integrador siempre es parte del sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico, a su vez, en términos funcionales, se divide en una porción somática, y la porción somática tiene que ver con todos los movimientos y acciones voluntarias, todo lo que nosotros manejamos con la voluntad, y a su vez una porción autónoma o automática, si quieren llamarla, me permite recordar mejor, que tiene que ver con todas estas funciones que ya hemos hablado muchas veces, como regular la temperatura, todos estos mecanismos que nosotros nos damos cuenta que están en este minuto permitiendo que nosotros estemos funcionando. Nadie se ha preocupado de respirar desde que entramos a la clase.
y de que su corazón esté latiendo. Eso es parte, porque es función del es parte de la función del sistema autónomo. Ahora, este sistema autónomo regula todos estos funcionamientos mediante la acción de dos subsistemas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático, que son los encargados del funcionamiento de todos los órganos, glándulas, bíceps, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Algo para recordar? ¿Sí? ¿No? Perdón. Algo para recordar, estos dos sistemas son totalmente antagónicos. Es decir, un individuo está o bajo los efectos del sistema simpático o del parasimpático, pero al mismo tiempo no puede estar bajo la influencia de ambos sistemas, son totalmente antagónicos. Ya, con esto ya vamos a terminar. Dentro del sistema nervioso central, los principales, dentro del encéfalo, del sistema nervioso central, las principales estructuras que van a formar parte de los centros integradores tienen que ver con cerebro y corteza cerebral especialmente, cerebelo y tronco encefálico. Ahora, de las funciones que tiene que ver con toda con la regulación de las funciones vitales está el hipotálamo, que lo vamos a repetir muchas veces, porque aquí es donde se encuentran los centros integradores que regulan, por ejemplo, la presión sanguínea, que regula la distensión, la dilatación del estómago para detectar la sensación de saciedad. El hipotálamo regula la temperatura corporal, regula los niveles de ciertos electrolitos, ciertos minerales como el sodio, potasio, calcio, fósforo, cloro, yodo, necesarios para el metabolismo del individuo. Aquí está el centro del apetito, el centro de la sed y otros que vamos a ir desarrollando a medida que entremos al capítulo del sistema nervioso. ¿Okay? Y ya para la próxima semana entonces ahí ya entramos a hablar efectivamente de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? Un poco recordar en realidad porque no debe ser nada tan novedoso. ¿Ya? Ya, estamos. ¿La próxima semana ya me perdió? No toca todavía. No. En las ramificaciones están marcados con amarillo.